fuimos llamados, fuimos comisionados a formar discípulos, a hacer discípulos. Porque nos hemos quedado en esto, ¿no? Decimos, bueno, somos un montón de buenos creyentes y creemos que eso significa crecimiento de la iglesia. La iglesia tiene un montón de creyentes. Hoy en día también hay un montón de creyentes dentro de las iglesias. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuánta de esa gente realmente se ha convertido de creyente a discípulo? Primero nos tenemos que convertir de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Una vez que estamos dentro de la luz, tenemos que pasar de ser buenos creyentes a fieles discípulos. Amén. Porque si no, no sirve absolutamente de nada que nosotros nos comportemos como buenos creyentes. A Dios no le sirve. A Dios no le sirve. A Dios no le sirve que esta iglesia aumente su cantidad de asistentes si solamente nos vamos a quedar mirando y siendo parte de la buena cantidad de los buenos creyentes. No le sirve a Dios. Dios no quiere que vos seas un buen creyente. Dios quiere que salgas de esa categoría y te transformes, me transforme yo en un fiel discípulo. Y esa es la mejor definición de lo que es un discípulo. Un discípulo es alguien que es como Cristo. No que simplemente actúa. Un discípulo es aquel que vive la vida de su maestro. No es alguien que simplemente actúa. El creyente simplemente es buen creyente porque muchas veces se queda en, bueno, aprendí esto, sí, lo voy a hacer. Esto, sí, lo voy a hacer. Pero no porque haya sido incorporado a su espíritu, sino porque simplemente es algo que aprendió. Yo conozco mucha gente que es muy buena, pero no necesariamente tienen la vida del Hijo de Dios dentro de ellos operando. Y ahí está la gran diferencia. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? La gran comisión que Jesús les encomendó a los discípulos es: vayan por todo el mundo y hagan discípulos. No dice hagan buenos creyentes, dice vayan y hagan discípulos. O sea, formen gente que sea como yo. Enséñenles todo lo que yo les he enseñado a ustedes. ¿Sí? Entonces tenemos que salir de esa categoría de buenos creyentes. Si todavía nos consideramos buenos creyentes, estamos hoy entendiendo que tenemos que salir urgentemente de él. Tenemos que transformarnos en discípulos fieles del Señor. Porque Dios no te está entrenando en este tiempo para solamente ser un buen creyente o un miembro de iglesia. Dios te está entrenando en este tiempo para ser un fiel discípulo de Él. ¿Sí? Amén. ¿Cuál es la diferencia? Una de las grandes diferencias entre unos y otros es que el buen creyente tiene una agenda repleta de actividades. El buen creyente busca estar en todas las actividades que la iglesia tiene. Pero quizá para compensar su estima. No lo hace porque realmente quiero, Señor, estar ahí, porque realmente tengo necesidad de vos, sino porque realmente a veces lo hace para salir de un problema al que no quiere enfrentar. Entre estar en mi casa, que no me deja ver el mundial, y hacer aquella actividad, me voy a hacer aquella actividad. ¿Qué me voy a quedar acá? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, a veces por una cuestión de huir de otras cosas, es que nos mezclamos en una cantidad de actividades para no enfrentar lo que tenemos que enfrentar. Yo conozco gente que vive huyendo de lo que debe enfrentar, mezclándose en otras actividades, para no enfrentar lo que tiene que enfrentar. En algún momento lo va a tener que enfrentar. Porque si no lo resuelve, no va a poder crecer, no va a poder avanzar. Entonces, tenemos que salir de ese grupo de buenos creyentes. Dios no te llamó a ser un buen creyente. Dios te llamó a ser un fiel discípulo. ¿Cuál es la diferencia? Te dije, el buen creyente tiene una agenda repleta de actividades, pero el fiel discípulo
es consciente de que él no responde a una agenda, sino a una vida que se le metió adentro. Eso es lo que tenemos que pensar. No venimos a la iglesia porque es parte de nuestra agenda, aunque lo es. Venimos a la iglesia ¿por qué? Porque queremos estar donde está Cristo. Y dentro de eso involucra el estar congregados, porque este es el cuerpo espiritual de Cristo. Por eso me congrego. No me congrego porque simplemente sea parte de mi agenda. Lo tengo anotado ahí. No, porque el día que no lo anotes, se te va a pasar de largo. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Nunca fue el interés de Jesús decir, uy, Pedro, mira, se añadieron 10 creyentes más al grupo. Qué lindo. Nunca lo vas a ver a Jesús hablando de eso. Mirá qué copados, se sumaron 3 más al grupo. Estos sí que son buenos creyentes, ¿eh? ¿Por qué? Porque nunca pensó nuestra vida en ese rol de buen creyente. Hay gente que lamentablemente nunca va a poder descubrir su propósito en la vida porque se conforma con ser un buen creyente. Y el buen creyente no necesariamente es aquel que renuncia a algo que ama para poder seguir a su maestro. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Ahí es donde nos tenemos que parar y preguntarnos, ¿qué soy yo? ¿Un buen creyente? ¿Me he conformado con ser un buen creyente o ser un discípulo? Ser un fiel discípulo. ¿Saben por qué, entre otras cosas, Jesús no confiaba en los buenos creyentes? Porque él sabía que esos buenos creyentes muchas veces lo buscaban por lo que había en sus manos, por lo que podían recibir de él, pero no por lo que había en su corazón. Cuando escribía este mensaje y pensaba en todo esto que estoy compartiéndoles, no podía dejar de acordarme de un pastor amigo que hace un tiempo atrás me dijo, mirá, siempre va a haber gente que va a mirar tu canastita llena y va a apuntar a lo que vos tenés en la canastita. No le va a importar tu vida. Siempre hay gente que va a mirar lo que vos tenés en las manos, pero no van a mirar tu corazón. No van a mirar quién sos vos. No se van a dar cuenta o no van a querer darse cuenta de que antes de lo que vos tenés importa mucho más lo que vos sos. Lamentablemente así ocurre también el día de hoy. Y ahí es donde tenemos que abrir nuestros ojos. Por eso Jesús no se fiaba de los buenos creyentes. Este me viene a buscar porque ayer le di de comer. Este me viene a buscar porque ayer lo sané. Este me viene a buscar porque ayer hice este milagro. Pero su corazón está lejos de mí. Este no me ama de verdad. Este está interesado en lo que yo tengo en la mano. Sabe que conmigo el negocio le funciona. Pero el corazón. Y ahí es donde Jesús se detiene y dice, no, es un buen creyente. Para discípulos todavía le falta un montón. La mayoría de la gente que creía en él lo hacía por lo que entendían que podía recibir de él, pero no por un arrepentimiento sincero y genuino que derivara en un cambio de vida y de prioridades. Si vamos a descubrir en este tiempo si somos o no buenos creyentes, tenemos que pensar que lo que viene a continuación es la invitación de Jesús. Yo no te quiero ahí, pasa a este lado. Yo te quiero acá. ¿Estás dispuesto a ser un fiel discípulo del Señor? Porque del otro lado lo único que vamos a hacer es vivir pensando en lo que Jesús me puede dar, pero no en cuanto yo puedo ser útil al plan y al propósito de Él. Mateo 28, 18 al 20. Vamos a buscarlo. Mateo capítulo 28, 18 al 20. Todos lo conocemos, lo hemos leído varias veces, pero vamos a leerlo nuevamente. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cómo podemos percibir este asunto de muchos creyentes y pocos discípulos? Y acá viene lo primero que yo quiero decirte esta tarde. ¿Vos querés saber si sos un creyente o un discípulo? Simple y sencillamente tenés que ver cuáles son tus prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? No me respondas, pensemos. ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Porque cuando yo leo la Biblia, descubro que cuando Jesús iba llamando uno por uno a los 12, lo primero que ellos hacían era dejar todo de lado. Dejaban todo de lado, lo que estaban haciendo y aún lo que poseían para poder responder fielmente al llamado del Señor. Qué increíble esto. Yo no sé a vos, pero a mí me confronta demasiado. Porque imagínate, Jesús llamaba a uno y le decía, seguime. Y seguía caminando, no se detenía. Y dice que ahora los vamos a leer, los versículos, dejaba todo al instante para seguir. Mateo 4:22. Mateo capítulo 4, versículo 22. Dice, y ellos, dejando al instante, ¿qué cosa? La barca. Y a su padre, ¿qué hicieron? Le siguieron. Y dejando al instante lo que estaban haciendo, el negocio, dice que le siguieron. Marcos 1:18. Marcos 1:18. Dice, y dejando luego sus redes, le siguieron. Estaba evidentemente Jesús hablándole a un grupo de pescadores acá, ¿no? Y dice, dejando luego sus redes, le siguieron. Lucas capítulo 5, versículo 11. Lucas capítulo 5, versículo 11. Dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Dejando cuánto? Algunas cositas que por ahí no querían saber más nada con esas cosas. Lo que, bueno, esto lo mantengo porque me conviene, pero esto no lo soy. Dejándolo todo, le siguieron. ¿Por qué esta gente podía y nosotros pareciera ser que estamos muy lejos de esa gente? ¿Por qué? Evidentemente algo pasó en el medio. Y la cosa se fue transformando, fue cambiando. Jesús pasaba por al lado de esos hombres y les decía, síganme. Y al instante, siendo fieles al texto, vemos que ellos dejaban todo por seguir a Jesús. La pregunta es, ¿qué vieron estos hombres en Jesús para estar dispuestos a dejarlo todo por seguirlo a Él? ¿Qué vieron? ¿Por qué vos y yo, teniendo al mismo Jesús, nos cuesta tanto a veces poder seguir y ser fiel a Jesús? ¿Qué vio esta gente? La respuesta claramente es, lo vieron a Él. Y verlo a Él cambió su cosmovisión de la vida. Lo vieron a Él. No lo vieron como un profeta más, no lo vieron como un predicador más de los tantos que seguramente habría por aquel tiempo, no lo vieron como un maestro más, lo vieron a Él, Jesús. Lo vieron a Él. Entonces, tenemos que entender que verlo a Él transforma toda nuestra existencia.
transforma no solo nuestra agenda, no solo nuestras prioridades, sino todo lo que hace a nuestra vida. Entonces ahí cambia. Esta gente inicialmente eran buenos creyentes. Sí, Jesús, el que hace milagros, el que es capaz de hacer una pesca milagrosa enorme. Recién después de ver a Jesús fue cuando Pedro dice: Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Pero mientras tanto, ¿sabes cómo lo veía Pedro a Jesús? Como el socio ideal para llevar adelante una empresa pesquera. Nada más. Entonces, cuando lo vemos a Él, en su esencia, en su gloria, en su poder, en su autoridad, toda nuestra vida cambia. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y mirá lo que le dice. 2 de Corintios 3, versículo 18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Otra traducción dice: por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor y vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria, y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. Y esto dice, por la acción del Señor, que es el Espíritu. Claramente los discípulos que fueron llamados uno a uno por el Señor, primeramente lograron verlo a Él. No vieron sus manos, lo que había, el poder, los milagros. No lo vieron de esa manera, lo vieron a Él. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él. Y eran personas como vos y como yo, tan o más necesitadas de Jesús como vos y como yo. Pero la vida de ellos fue transformada de buenos creyentes a fieles discípulos cuando lograron verlo a Él. Cuando lograron verlo ya sin el velo, como dice el texto, sin velos. Sin velos. Entonces, cuando Él los llamó para ser discipulados por Él, ellos pudieron verlo a Él. Este es el que estábamos esperando. Este es el profetizado a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Es Él, como acabamos de decir, ¿no? Es Él. Y cuando lo vieron a Él, fueron transformados. Vieron su gloria, su poder, su autoridad. ¿Qué es lo que vos y yo estamos contemplando en este tiempo? ¿Qué estamos mirando por estos días? ¿Dónde están puestos nuestros ojos? Porque el texto dice, mirando todos nosotros, mirando a cara descubierta, ya sin velos, mirándolo a Él, somos transformados. ¿Dónde están puestos nuestros ojos? ¿Qué estamos mirando por estos días? Sus milagros, su gloria, su belleza. Cantábamos también recién, ¿no? Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu santidad. ¿Qué estamos mirando por estos días? ¿Se va entendiendo lo que quiero transmitir esta tarde? ¿Sí? ¿Estoy siendo claro? Tenemos que determinar dónde van a estar puestos nuestros ojos. ¿Por qué razón? Porque vos y yo nos transformamos a la imagen de aquello que contemplamos. Vos sos el resultado de todo lo que estás mirando por estos días. ¿Sabías eso? Por eso Pablo dice,
todos nosotros mirando a cara descubierta la gloria del Señor, somos transformados. Somos transformados. Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. O sea, lo que yo miro va a terminar transformando mi vida a la imagen de eso que estoy mirando. Si yo me quedo mirando todo el tiempo un mismo problema, no solo que ese problema nunca se va a resolver, sino que yo voy a terminar siendo parte del problema. Por eso tengo que determinar dónde voy a mirar, dónde van a estar puestos mis ojos. ¿Sí? Pablo dice, mirando a cara descubierta. Otra traducción es sin velos. No hay nada que me esté tapando, que me esté quitando la posibilidad de mirarlo a Él. Los velos que todavía puedan estar sobre nuestra vida nos van a impedir mirarlo a Jesús correctamente. Cuando los velos se caen de nuestra vida, es cuando podemos mirarlo a Él como Él es, como Rey, como Señor, no como alguien que está a nuestro servicio. ¿Cuáles son los velos que pueden estar sobre nuestra vida? Y a lo mejor un problema. Un problema puede ser lo suficientemente complejo desde mi óptica, al punto tal que me impida verlo a Él como el que puede resolver todos los problemas de mi vida. Puede ser una dificultad, un pecado, lo que creemos que sabemos. Ese es un problema muy grande en la vida de muchos creyentes, por eso nunca terminan de salir de ese grupo de buenos creyentes, lo que creen que saben. Yo sé que hay mucha gente que sabe, por ejemplo, que hay que congregarse, pero hoy no la veo cumplir con eso que creen saber. Y entonces ahí entramos en una cuestión de velos. La religiosidad que los mantiene o que nos puede mantener atados. La mentira, el engaño y tantas cosas más que podríamos añadir a nuestra vida. Tenemos que identificar esos velos y quitarlos de nuestro corazón. Se van teniendo, no te pierdas el hilo. No pierdas el hilo conductor. Porque si no, nuestra vida va a seguir siendo una vida muy por debajo de las posibilidades que Dios ve en cada uno de nosotros. Dios no te pensó para que seas un buen creyente, no me pensó a mí para que yo sea un buen creyente. No es esa la idea de Dios. En segundo lugar, ¿qué es lo que debemos mirar para ser transformados? ¿Qué dice el texto que debemos mirar todos nosotros? La gloria del Señor, dice el texto. ¿Qué es la gloria del Señor? La gloria del Señor es la misma persona de Jesucristo. Juan 1:14, mirá lo que dice. Juan capítulo 1, versículo 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gloria del Señor, la gloria de Dios, es la misma imagen de su Hijo Cristo. El mismo Jesús es la gloria de Dios. Por eso Juan dice, nosotros vimos la gloria de Dios, vimos su gloria. ¿Dónde la vieron? En la persona del Hijo de Dios. En la persona del Hijo de Dios. Él es la manifestación visible de ese Dios invisible, que no se puede percibir con los sentidos naturales, solo se percibe desde el Espíritu. ¿Sí? Entonces los que lo vieron a Él y contemplaron su gloria, fueron transformados a la imagen de ese al que estaban contemplando. Por eso, repito, Pablo dice, todos nosotros, mirando a cara descubierta la gloria del Señor, somos transformados. No permanecemos igual, No permanecemos igual. Dice que somos transformados de gloria en gloria.
Cuando una persona está contemplando permanentemente la gloria de Dios, contemplándolo a Él, mirándolo a Él, es transformada, no permanece igual. Cambia la cosa. Los que lo vieron a Él y contemplaron su gloria fueron transformados a su imagen. Amén. Somos transformados, dice Pablo. ¿Qué implicancia tiene esto para nuestra vida? Lo que Pablo está queriendo decir acá es que cuando lo miramos a Jesús y contemplamos su gloria, dejamos de ser modelados o moldeados por los valores de este sistema, de este mundo. No es el mundo el que viene a darle forma a nuestra vida. Ahora es el Espíritu de Dios el que va transformando nuestra vida, el que va haciéndolos cada vez más parecidos a Él. ¿Sí? Esto no tiene que ver con cambiar una conducta. Dios no quiere que vos cambies de conducta. ¿Cuántas veces intentamos en nuestra propia capacidad cambiar una conducta? ¿Cuántas veces lo intentamos? Esta semana me propongo cambiar esto. 2 días te duró el impulso. ¿Por qué razón? Porque lo estás intentando bajo tu propia capacidad, bajo tu propia fuerza, pero no le estás dando lugar a lo que Pablo dice: cuando lo miramos a Él, somos transformados de gloria en gloria a su imagen. Cuando lo miramos a Él y descubrimos quién es Él realmente. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? Esa es la razón por la que muchas veces nos pasamos años luchando con lo mismo. Si vos te exponés en pleno verano, a las 2 de la tarde, a pleno rayo del sol, decime si vas a quedar igual. ¿Sabés cómo va a quedar? Atravesado por los rayos solares para acá y para allá. ¿Por qué razón? Porque la exposición al sol te cambia. Cuando nos exponemos al sol de justicia, nuestra vida cambia, es transformada de gloria en gloria. No se trata de cambiar una conducta, se trata de cambiar de naturaleza. No se trata de convertirnos en alguien bueno, se trata de que la vida del Hijo de Dios se manifieste en nuestras acciones. Ya no vivo yo, dice Pablo, yo ya no vivo, ahora vive Cristo en mí. Ahora vive Cristo en mí. Por eso cuando alguien se queda mirando algún problema y quejándose del problema y cantándole al problema, como hace un guatemalteco conocido, el problema no es no fallarte, ¿cómo es el dicho? Cuando vos te quedás con el problema acá y te quedás rumiando el problema y te quedás cantándole el problema y no, tengo este problema, lo que vas a lograr es que no se resuelva nada, se va a profundizar el problema y te vas a terminar transformando en parte del problema. Pero cuando vos y yo lo miramos a Él, nuestra vida entera empieza a ser transformada. Amén. Si lo miramos a Él, vamos a ser transformados por su gloria, por su presencia, por su poder, por su espíritu. Vamos a ir de gloria en gloria, tal cual cita el texto. Ahora, si miramos el problema y nos quedamos embelesados por ese problema, vamos a terminar enredados en el problema. Por eso hay gente que nunca avanza en la vida. Ay, no sé si puedo. 8 millones de veces le dijimos sí se puede. No sé. Es probable que nunca pueda. ¿Sabés lo que está sucediendo? No está mirando al que todo lo puede, está mirando el problema. El problema, poner el nombre que vos quieras. Lo único que debemos hacer es embelezarnos por Cristo, ser fascinados y cautivados por Él. Amén. ¿Vamos bien hasta acá? Pablo dice en la misma imagen. Una imagen es la representación visual de algo que podemos ver y contemplar. Cuando miramos a Jesús,
lo que Pablo nos está diciendo es que somos transformados en su misma imagen. Lo miro a Él, soy cautivado por Él, Él me transforma y no hace un nuevo Diego. Lo que hace es que Diego deje de existir para que ahora Cristo sea el todo en Diego. Y que cuando la gente me mire a mí, no me vea a mí, sino que reconozca a Él en mí. Eso es ser transformados en su misma imagen. Y fíjense qué interesante que no dice que seremos o que ya hemos sido, dice que somos. Esto es algo continuo y permanente que el Espíritu Santo va produciendo en nuestra vida cuando lo contemplamos a Él. Un día que vos no mirás a Jesús es un día que le quitaste la posibilidad al Espíritu de seguir transformándote a la imagen de Él. Espero que se esté entendiendo hoy. Porque lo que Jesús quiere es hacer lo mismo que Él hizo con aquellos a los que Él llamó, convertirnos en sus discípulos, en aquellos que son hechos a la imagen de Él. Amén. ¿Cómo contemplamos a Cristo? Permaneciendo en su presencia, buscándolo. Mirá lo que dice el Salmo 27, versículo 4. Salmo 27, versículo 4. Mirá qué interesante lo que dice el salmista. Dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. El salmista dice, una sola cosa le he pedido a Dios. ¿Cuántas cosas? Una. ¿Qué es lo que le pidió Dios a este hombre? Que esté todos los días, ¿cuántos? Todos los días, ¿cuántos? ¿Cuántos? Todos los días de mi vida en la casa de Jehová. ¡Qué fanático! ¡Qué religioso este tipo, por Dios! ¡Qué insoportable que es con esto de todos los días en la casa de Jehová! Todos los días. ¿Qué no tenía nada para hacer? ¿No tenía responsabilidad de este hombre que todos los días en la casa de Jehová? Fíjate qué interesante. Una sola cosa, decía el salmista. No dos, no tres. Una sola cosa le he pedido a Dios y esa buscaré. Lo mismo que le estoy pidiendo a Dios, eso es lo que voy a buscar. Por eso este hombre, este salmista, llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Porque a pesar de lo poco o mucho que pudiera tener, lo que más deseaba en el mundo era tener la presencia de Dios sobre su vida. Eso no es ser fanático ni religioso ni ninguna otra cosa. Esa es la mentira que se ha metido dentro de mucha gente. Ay, no, ya fui 3 semanas seguidas a la iglesia, ahora me pego un faltazo de 2 meses. Hasta que empiezan a ver que la uña les empieza a doler, les empieza a molestar, les creció la uña y empieza a dolerle. Porque lo más importante que vos y yo tenemos en toda nuestra vida no es lo que nosotros creemos que es mirarlo y buscarlo a Él todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Y no se trata de ser un fanático, de ser un religioso, se trata de amarlo a Él con pasión, con devoción. Eso es lo que pasaba en la vida de este hombre. Ahora, él decía, una sola cosa le estoy pidiendo a Dios. Y eso es lo que más deseo. Ahora yo te pregunto a vos, ¿qué es lo que más deseas en tu vida? ¿Cuál es tu mayor anhelo? ¿Qué le estás pidiendo a Dios? ¿Que te dé qué? ¿Salud, prosperidad, dinero?
O le estás pidiendo, Señor, yo quiero una sola cosa que voy a pedir. Y la voy a buscar. Quiero que te reveles a mi vida, quiero conocerte más. Quiero cada día estar más cerca tuyo, quiero buscarte cada día más. No por lo que hay en tus manos, sino quiero buscar lo que hay en tu corazón. Hay gente que se queda clamando y pidiendo las añadiduras. Van a vivir como buenos creyentes toda su vida. Ahora el salmista dice, yo quiero contemplar, Señor, tu hermosura, como cantábamos recién. No estoy buscando tus manos ni nada de lo que vos tenés. Te estoy buscando a vos, Señor. ¿Sabés lo que sucedería si empezáramos a orar de esa manera? ¿Cuántas cosas sucederían de diferentes en nuestra vida? Quiero que el tiempo se detenga, Señor, y quedarme por el resto de mis días, mirándote una y otra vez, mirándote a vos. ¿Y sabés qué sucede? Que cuando empezamos a contemplar a Él, los problemas, los conflictos, las situaciones difíciles son nada. Se disipan, porque cuando lo contemplamos a Él, Él comienza a obrar a favor nuestro. Y todo se desvanece. Cuando aprendemos a permanecer mirándolo a Él, Él se levanta a nuestro favor y dice, tranquilo, yo peleo por vos. Termina todo, se resuelve. Quiera Dios que aprendamos a disfrutar de su presencia y no estemos tan apurados o desesperados para retornar a nuestras actividades diarias y cotidianas. Quiera Dios que aprendamos a disfrutar de su presencia más que nada en este mundo y no estemos apurados por volver a casa solo para ponernos a mirar alguna cosa que nos atrapa en la televisión. Mirá que estos días el bombardeo del mundial ha sido exorbitante. Y te habla alguien que le gusta el fútbol, a mí me gusta el fútbol. Y cuando juega la selección, no la Argentina, la otra selección, me siento a mirar. Me gusta. Pero entiendo que también son modus operandi muchas veces para distraernos de lo verdaderamente importante. Ahí tenemos que estar alertas, pero con la misma pasión tenemos que aprender a buscar al Señor también. Y no estar apurados para correr de un lado a otro, sino dedicar tiempo. Dedicar tiempo, Señor, apago todo. Apago todo. Tengo 10 minutos, Señor, porque me quedó este bachecito acá. Me olvido de todo, Señor, me enfoco en vos. Porque quiero deleitarme en tu presencia. Amén. ¿Cuánto disfrutaste de Cristo esta tarde? Mientras adorábamos, mientras cantábamos. No importa si son las mismas canciones, si ya las conocés. No importa, eso es secundario, porque en definitiva lo que Dios mira es el corazón, cómo vos y yo venimos delante de Él. Si no disfrutaste, te perdiste una hermosa oportunidad de hacerlo y de poder descubrir algo de Él. Amén. Cuando descubrimos la belleza de Jesús, queremos ser como Él es, tener lo que Él tiene, estar donde Él está y cumplir sus deseos. ¿Sabés cuál es el deseo de Dios para tu vida? Si no lo sabes es porque no estás dedicando tiempo a contemplarlo a Él, a mirarlo a Él. Una sola cosa, dice el salmista, le he pedido a Dios y esa buscaré. ¿Sabés lo que está diciendo acá el salmista? En la vida en general, pero también en la vida espiritual, hay que ser intencionales. Hay que ser ¿cómo? Intencionales. Hay que tener intencionalidad. Por eso el salmista dice, le estoy pidiendo a Dios, pero eso que le estoy pidiendo a Dios lo voy a buscar. Lo voy a buscar. Él no se queda solo pidiéndole a Dios. También determina buscarlo. Jesús dijo, pidan y se les dará. Pero también agregó, busquen y hallarán. En otras palabras, muchas respuestas a nuestra vida no vienen nunca porque nos quedamos en el solo pedir, pero nunca buscar. Nunca buscar.
¿Vos querés un milagro de Dios en algún área de tu vida? Pedilo, pero después salí a provocarlo. Soy un provocador. Porque hay gente que se queda así, estoy orando, pidiéndole a Dios. Pero la parte que te toca a vos, el hacer que te toca a vos, ¿qué onda? Las cosas no suceden si solamente nos quedamos en el pedir. Dios actúa y hace todo cuando hay un imposible. Pero en la parte posible te tenés que encargar vos, me tengo que encargar yo. Amén. ¿Qué tenemos que ser entonces? Intencionales. Decir conmigo, tengo que ser intencional. Intencional. Tenemos que ser intencionales en esto. ¿Hay alguna puerta que estamos esperando que se abra? Tenemos que ir a golpearla. Primero oro, Señor, guíame. Pero después voy y la golpeo. ¿Sí? Porque si no, no funciona. Esta semana proponete achicar tus pendientes. Esos pendientes que vos tenés, en los que por no haber sido intencional las cosas no sucedieron, proponete. Uno que sea, uno. Esta semana decir, ¿qué tendría que haber hecho que no hice? Esta semana lo voy a hacer. Tenemos 7 días por delante, hasta el próximo domingo. Entonces, algo tiene que suceder. Amén. Y vamos a ver cómo las cosas empiezan a cambiar. Lucas 11:1. Vamos avanzando un poquito. Ya terminamos. Bánquenme un ratito más. Lucas 11:1. Mirá lo que sucede en este relato. Dice: aconteció que Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos ¿a qué? A orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Jesús terminaba de orar, se acerca a los discípulos y le dicen: Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos. Fíjense qué interesante esto. Jesús estaba con sus discípulos, los discípulos lo ven a Jesús. ¿Cómo? ¿Qué dije? ¿Qué hicieron los discípulos? Lo ven a Jesús orar y le dicen: Señor, enséñanos a orar, así como Juan hizo con sus discípulos. Enseñar no solo tiene que ver con lo que le decimos a la gente que haga porque es correcto, sino fundamentalmente porque les mostramos el cómo hacerlo. Ese es el discipulado que impacta, o de impacto. Ese es el discipulado que impacta en el corazón de la gente. Los discípulos acaban de ver al maestro terminar una oración. No sé cuánto tiempo estuvo, pero lo vieron. En Mateo capítulo 6 ya les había dicho: ustedes cuando oren, vayan a lo secreto, apártense y hagan esto, oren esto. Los discípulos ahora lo ven, ya tenían la teoría, ahora lo ven. Síganme con esto que me parece central en todo este mensaje. Lo ven, pero tenían también la información de que Juan había enseñado a los discípulos, a sus discípulos, a orar también. Enseñar no tiene que ver con decirle a la gente lo que es correcto y que por eso lo tiene que hacer. Enseñar o discipular tiene que ver con demostrar con nuestra propia vida lo que queremos que la gente haga. No podemos pretender tocar el corazón de las personas diciéndoles solo lo que tienen que hacer. Háganlo. ¿Y por qué lo tengo que hacer? Porque yo se lo digo. Esa frase, no, haz lo que yo digo, no lo que yo, es una maldición. Porque no te está mostrando o poniendo como un ejemplo de integridad. Estás exigiendo algo a la gente que vos no vivís. Ese es el punto.
Ahora, si vos querés ver a tu familia rendida a los pies de Cristo, no le digas que tienen que venir a la iglesia. ¿Sabés lo que tenés que hacer? Mostrarles con tu ejemplo lo que esperás ver en ellos. Ese es el discipulado que impacta. ¿Sabés por qué hay mucha gente que no quiere venir a la iglesia? Familiares de creyentes, de buenos creyentes. Porque no los ven venir a ellos. No hay que ir a la iglesia, hay que estar en la iglesia. Y cuando ellos tienen que estar, no los ven. Por eso la familia muchas veces no quiere venir a la iglesia. ¿Cómo vamos a tocar el corazón de esa gente si nosotros no les demostramos con nuestra actitud, con nuestro ejemplo, lo que queremos ver en ellos? Ese es el discipulado que Jesús practicaba con los discípulos. Les enseñaba, pero después les demostraba con su propia vida. Amén. Ese es el discipulado que toca corazones, que transforma vidas. Si querés que tus hijos oren, no les digas que tienen que orar. Demostrarles con tu ejemplo lo que esperás ver en ellos. No les digas, anda a orar, casi como un castigo. No. ¿Sabés por qué la gente en general no quiere orar? Por culpa de la religión. Porque la religión te dijo, usted pecó. 53.500 Ave Marías, 23.050 caminatas al gauchito, qué sé yo cuánto. Lo veía como un castigo, no lo veía como algo, como una posibilidad para acercarse más a Dios. Entonces, todo lo que vos quieras que tu familia haga, no le digas a tu familia lo que querés que hagan. Demostráselo con tu ejemplo. Ese es el discipulado que impacta. ¿Amén? Porque si no vas a estar imponiendo algo que cuando la persona tenga la posibilidad de decidir, lo va a descartar. Lo va a descartar. Así de simple. Si quieres ver a tus amigos correr a los pies de Jesús, no les digas que busquen al Señor, mostrarles vos. Mostrarles vos con tu ejemplo. Mostrarles vos con tu hambre, con tu deseo de buscar al Señor, lo que esperás ver en ellos. No le digas a la gente lo que tiene que hacer, demostrárselo. Porque entonces tu demostración va a ser más fuerte que cualquier palabra que puedas decirles. La gente está cansada de discursos baratos. Está cansada la gente de discursos baratos. La gente quiere ver hechos. En la Biblia no hay un libro que se llame Palabras. Primera de Palabras, número 1. Hay un libro que se llama Hechos. Hechos. Y en este tiempo, ¿sabes qué iglesia va a crecer? La iglesia que sea coherente con el mensaje. ¿Amén? Lo demás va a quedar ahí en el olvido. Jesús se dedicó en todo tiempo a enseñar, a predicar y a demostrar con su propia vida lo que esperaba ver en sus discípulos. Ámense. Y Él vino y dio su vida por amor a nosotros. Se terminó el discurso. ¿Sí? La gente no te va a creer si solo te pasás diciéndoles lo que tienen que hacer. No te va a creer. Ahora, cuando vos les demuestres lo que esperás ver en ellos, en tu propia vida, listo. Van a querer venir, te van a preguntar qué te está pasando y vos vas a tener la mejor oportunidad para decir, ¿sabes qué pasa? Que ya no vivo yo. Ya Diego murió hace rato. Certificado de defunción, ya está. Ahora es Cristo el que vive en mí. Y cuando me siento tentado a irme por un camino incorrecto, recuerdo y me recuerdan interiormente que ese no es mi camino. Y sigo por el camino correcto.
Amén. Entonces la gente te sigue. La gente te busca. ¿Por qué? Porque se da cuenta que hay coherencia. Ustedes ven a mis hijos acá, están los 4 sentaditos ahí. ¿Saben cuántos pastores lloran porque no pueden tener a sus hijos congregándose con ellos en la misma iglesia? Y la pregunta que yo siempre me hice es ¿por qué? Estando en la misma ciudad, te encontrás con que el padre tiene su iglesia, es pastor, pero el hijo se congrega en la iglesia de la otra cuadra. ¿Por qué? Qué duro, ¿no? ¿Sabes por qué es eso? Porque probablemente no han visto coherencia. Ahora yo soy consciente que ellos 4, los 8 ojitos de ellos, están puestos sobre mí. Ellos saben mejor que nadie cómo soy yo. Pero saben también que si yo me equivoco, voy y les pido perdón. Y se terminó la discusión. ¿Entendés cómo es? Porque yo no tendría autoridad para pararme acá frente a ustedes a decirle algo que yo después en mi casa no digo. Ellos se levantan en la mañana temprano y saben que su papá automáticamente lo primero que hace es buscar a Dios. ¿Es así o no? Digan sí o no. Sí. Con total respeto. ¿Sí o no? Sí. Porque me ven. Entonces yo tengo autoridad para decirle a ellos, chicos, busquen a Dios. Como tengo autoridad para decirle a la iglesia, hay que buscar a Dios. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Yo no podría decirte, vamos a buscar al Señor si yo no lo buscara en mi casa, en el tiempo que tengo que hacerlo. No podría, sería un hipócrita. Sería un hipócrita. Pero lo que me da autoridad para decirte busca a Dios es que lo hago todos los días en mi casa. Ayer salimos a dar una vuelta con Pablo, en realidad a comprar unas cosas. Y como yo, si hay algo que detesto son las enormes filas en los supermercados, yo prefiero irme a otro lado. Y cuando vi que había un chorizo de gente, dije, no. Y ella me dice, anda a casa, yo te aviso cuando termine, vení a buscar. Y me fui. 15 minutos, habré estado 20 minutos, no sé cuánto. ¿Sabes qué fue lo primero que hice? Aprovechar la actitud, justo los chicos estaban reunidos con los chicos de acá. Aproveché la actitud que tenía ahí un momentito y dije, Señor, voy a buscar a vos. No importa si son 10, 15 minutos en ese momento. No importa si yo ya lo hice en la mañana. Importa que ese era un buen momento para aprovechar y decir, Señor, ahora quiero estar con vos un ratito. En medio del barullo y de todo lo que pueda estar sucediendo, Señor, tengo estos 10 minutitos. Porque yo quiero que Dios se manifieste en mi vida y en la vida de los que amo. Qué fanático, ¿no? Qué religioso este tipo. No. Pero si Dios va a hacer algo, quiero que lo haga conmigo. Si Dios va a hacer algo en la iglesia, quiero que empiece conmigo. Entonces el día de mañana vos no vas a tener excusas para decir, no, ¿qué pasa? Que no tenía tiempo. No. Lo que pasa es que no estaba ordenada la agenda. Jesús tenía tiempo para buscar al Padre y para ir a sanar al que estaba enfermo y para darle de comer al necesitado. Y entonces los discípulos empezaron a ver, este no es un profeta más. Este no es un tipo común y corriente. Este está marcando nuestra vida con lo que nos está mostrando. Por eso, como Él dio su vida, después los discípulos estuvieron dispuestos a dar la suya por causa de Cristo. Ese es el discipulado que impacta. No es el lea 3 versículos de esto y 2 versículos de aquello y nos vemos el próximo encuentro de discipulado. No, el discipulado que impacta es no solo el que habla, sino el que demuestra. El que demuestra con hechos claros, concretos y precisos lo que debe ser.
¿Por qué yo te digo congregate? Porque yo lo hago. Porque yo tengo la necesidad de congregarme. No se disipula la gente diciéndole ciertas cosas, lo que está bien o está mal, lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer. Se demuestra con la vivencia personal lo que esperamos ver luego en ellos. ¿Qué es lo que ve la gente que nos rodea en cada uno de nosotros? ¿Ve a Jesús en nuestra vida? ¿Ve realmente a Jesús obrando en nuestra vida? ¿O ve a una persona que solo cumple con ciertas buenas conductas, cual fiel y buen creyente que no llega a convertirse en discípulo? Cuando lo contemplamos a Él, descubrimos que por amor Él estuvo dispuesto a darlo todo, a renunciar a lo que le pertenecía solo por seguir la voluntad de su Padre. Lucas 14, 25 al 27 dice: grandes multitudes iban con Él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y el versículo 33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Renunciar no significa: a lo tiro esto, total no me sirve. No. Ubicarlo en el orden correcto. Darle el lugar que le corresponde. Que no interfiera en tu llamado, que no interfiera en tu servicio, que no interfiera en la relación entre vos y yo. Darle el lugar correcto. No está hablando de aborrecer padre y madre como que, bueno, los odio. No, está diciendo: ubicarlos dentro del marco correcto. Que cada cosa ocupe su debido lugar. Permanecer contemplándolo a Él nos reenfoca, ordena nuestras prioridades y elimina lo que puede llegar a confundirnos en el camino. Jesús habló de renuncia. Jesús, no Juancito de los Palotes, no, Jesús habló de renuncia. Aquello a lo que no estemos dispuestos a renunciar por causa de Cristo nos va a mantener distantes de Él en el momento de la decisión. Renunciar significa perder el control absoluto de todas las cosas, pero también significa dejar de lado nuestro propio proyecto de vida para adoptar el proyecto de vida de Dios para nosotros. El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 3, del 7 al 10, lo siguiente: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. 3 veces la palabra perdida. 3 veces. Dice: y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Todo lo que yo creí que era importante, dice Pablo, hoy, habiéndolo pasado por el filtro de la cruz, me doy cuenta que no tiene valor. Me doy cuenta que es vano. Ahora, lo único que me interesa es ganar a Cristo, conocerlo a Él, saber más de Él, descubrir más de Él. No me interesa absolutamente más nada. Entonces todo eso reordenó la vida de Pablo. Cuando un cristiano madura, deja de buscar al Señor por las añadiduras y comienza a buscar su corazón. Señor, ya me diste demasiado. Gracias por todo lo que me diste. Ahora quiero contemplarte a vos, mirarte a vos, disfrutarte a vos, dejarme atrapar por tu belleza, por tu hermosura, ser seducido por tus palabras y caer rendido en tus maravillosos brazos. Eso es lo único que me importa. ¿Amén? ¿Estás de acuerdo? Todo lo demás lo va a resolver Él, pero lo único que Él espera es que en este tiempo vos y yo nos dediquemos a contemplarlo a Él, a mirarlo a Él.
Termino con esto. Mirá lo que dice el Salmo 37, versículo 4. Salmo 37, versículo 4. Un salmo que hemos citado muchísimas veces. Dice: deleítate a sí mismo. ¿En quién? En Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Nos gusta mucho ese salmo, ese texto. Lo tomamos como una promesa increíble, hermosa, que realmente es, pero nos olvidamos de un factor condicional. ¿Cuál es el factor condicional? El salmista dice: deleítate, deleítate, deleítate. ¿Qué significa esto? Es una invitación a permanecer disfrutando de manera intensa de algo o de alguien. Es una invitación a permanecer disfrutando de manera intensa de algo o de alguien. O sea, en otras palabras, cuando permanecemos contemplándolo a Él, disfrutándolo a Él diariamente, intensamente cada día, Él viene y nos concede las peticiones de nuestro corazón. ¿Sabes por qué? Porque como somos transformados mientras lo contemplamos a Él, nuestro corazón ya no es el nuestro, sino que es el corazón de Él latiendo en el nuestro. Entonces no hay posibilidad alguna de que yo pida algo de manera egoísta. Ahora es el corazón de Jesús el que me va a motivar a pedir. Como Salomón. Salomón pidió. Lo que pidió le agradó a Dios. Y como no pidió para sí mismo, Dios dijo: aún lo que vos no me pediste, yo te lo voy a dar. No había egoísmos. No había lugar para cosas personales. Eso pasa cuando somos transformados de gloria en gloria. Vamos a pedir conforme a la voluntad de Dios. No vamos a pedir egoístamente. Y como Él ya sabe lo que nosotros necesitamos antes de que se lo mencionemos, nos va a dar lo que necesitamos, y aún lo que no le hemos pedido lo va a añadir también. Mirá qué bueno que es Dios. Y esta es la voluntad o la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. El creyente, el buen creyente, vive pidiendo para sus cosas: Señor, dame esto, dame aquello, necesito esto, dame aquello, te pido esto, dame aquello. Pero el fiel discípulo, atravesado por la cruz, lo único que pide es: Señor, ¿qué querés que haga? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué te importa a vos? ¿Cuáles son tus deseos? Al creyente le tenés que estar repitiendo todo el tiempo lo que tiene que hacer. Al fiel discípulo le bastó solo una vez para entender lo que tiene que hacer, y va y lo hace. Por tanto, dijo Jesús: id y hacer discípulos. Hagan como les enseñé. Hagan como me vieron hacerlo a mí. Ese es el discipulado que impacta. La pregunta que quiero hacerte para terminar es: ¿sos un buen creyente o un fiel discípulo? Quiero pedirte que te pongas de pie, por favor.